Buenas tardes, hoy es miércoles 1 de noviembre del año 2023. Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al Espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El día de hoy vamos a iniciar el libro que se titula Rastros de Dolor, que es una novela espírita por Roque Jacinto. Vamos a iniciar con España, siglo XVI. 1. Los acontecimientos. En el aposento íntimo del Palacio de Castilla, el médico de la familia real estaba solo después de lavarse las manos en una tinaja de agua limpia. Cogió una toalla y se la secó mientras miraba pensativo el cuerpo de Felipe, llamado el bello marido de Juana la Reina. Suspiró y se sintió desolado al lado del cuerpo. La muerte me ha derrotado, confesó. ¿Se lo va a comunicar a la reina?, indagó el camarero. Con un movimiento de cabeza, confirmando que sí lo haría, el joven médico se levantó y vacilante caminó para abrir las puertas del aposento. Respiró profundo y resuelto, salió al corredor externo. Descendió las escaleras y entró al salón real. ¿Entonces?, lo interrogó Juana, la reina de Castilla. ¿Cómo se encuentra mi Felipe? El médico se curvó arrodillándose a los pies de su majestad. Señora, dijo respetuoso y temerosamente, la muerte nos derrotó. Juana empalideció y sus ojos brillaron rojos de rabia. ¿Qué me ha dicho? Majestad, sabe que hice de todo. Cuando mi ciencia parecía tropezar con el fatalismo y como además de la medicina no dispongo de otras fuerzas, llegué a clamar por los cielos y dejé el cuerpo de Felipe en el lecho de su inevitable muerte. La reina se levantó aturdida. ¡Maldito!, gritó enfurecida la reina. Felipe no ha muerto. Ministros y miembros de la corte se acercaron. Felipe no murió, continuó gritando Juan. Subiendo en acosada carrera por las escaleras que llevan a los aposentos reales, Felipe me llama y espera por mí. El camarero la detuvo junto a las puertas abiertas. Juana lo empujó con un gesto violento. Corrió y se detuvo junto al lecho, contempló al marido con los ojos cerrados, sin calor en el rostro y sin moverse para recibirla. Y en un llanto convulsivo se lanzó sobre el cuerpo inerte. ¡Felipe! ¡Felipe! En las catedrales las campanas tocan tristemente. Por las calles de la ciudad la gente, siempre temerosa de las embestidas deshumanas y brutales de la Inquisición, sabían que aquel triste repicar anunciaba la muerte de Felipe el Bello. ¿Cómo quedará nuestra reina?, indagó alguien. Con seguridad, comentó otro en voz baja. Terminará aún más loca, si es que ella no será también víctima de alguna traición y denunciada al Santo Oficio como alguien poseído por el demonio. ¿Quién está libre de una traición? Nadie está libre. Basta que alguien tenga influencia dentro del clero romano o entonces en la corte para tramar una condenación religiosa.
Pida que confinen a nuestra infeliz reina a la prisión perpetua, o entonces someterla al flagelo de la muerte en la hoguera de la Inquisición. Hubo un breve silencio entre los que confidenciaban. El conductor detuvo el carruaje enfrente al Palacio Real. No hagas eso, hija mía, le aconsejó Fernando, el padre de Juana la reina. Déjanos ordenar el entierro de Felipe, ya que la voluntad de Dios quiso que viniera a fallecer tan joven. Coloquen a Felipe en el carruaje, ordenó Juana, resuelta y trastornada. Atiendan mis órdenes. El padre Fernando bajó la mirada. Colocaron el cuerpo de Felipe el Bello en el vehículo. Juana se sentó al lado del muerto. Vamos, le ordenó al cochero. Vamos a viajar, que mi Felipe quiere rever a nuestra España. Al final, siendo de Austria, mi príncipe de Flandes no conoce bien mi tierra ni las ciudades de mi reino. Juana, sacando la cabeza del carruaje, ordenó que nadie nos siga. Voy a llevar a mi Felipe a conocer los recintos de amor de este nuestro feliz y eterno reino. Y así, por muchos y muchas semanas, al lado del cuerpo del muerto que sufría los rigores de la descomposición, Juana la reina de Castilla anduvo sin rumbo de ciudad en ciudad con el cuerpo del marido. ¿Quién viene allá?, preguntaban algunos habitantes de las ciudades por donde Juana pasaba, con el olor del cuerpo en putrefacción haciendo irrespirable el aire. Es Juana la reina loca, respondían algunos. 2. Manolo de Castillos. En un callejón sinuoso, de casitas bien pintadas y pintorescas, en la madrugada, del compás de los cascos de un caballo que tiraban un coche, mal despierta la curiosidad de aquellos que disfrutan de sus hogares en el suburbio de la ciudad. El cochero detuvo el carruaje. El pasajero se baja rápidamente. «Espéreme aquí», le dice Paco. El joven, familiarizado con una de aquellas casitas silenciosas y sin luces, abrió la puerta y subió por la escalera de madera, golpeando discretamente con los nudos. «¡Manolo! ¡Manolo!», llama en voz velada. Dentro del cuarto a oscuras, Isabel sacude a su compañero. «¿Qué pasa?», indaga Manolo, despertándose soñoliento. «Alguien está ahí afuera». Manolo, atento, se acerca a la puerta. «¿Quién está ahí?». La voz sofocada por la puerta se levanta, acompañada de suaves golpes. «Soy yo, Manolo. ¡Abre esa maldita puerta!». Manolo destraba la puerta sin preocuparse, con la apariencia de quien acaba de levantarse de la cama. Recibe a Paco en aquel desordenado dormitorio. «¿Qué pasó?», pregunta Manolo. «¿Noticias de tu padre?». «Se murió el viejo», indagó con displicencia Isabel. «Cierra esa boca», mandó Manolo. «Trata de cubrirte en la cama, Isabel». Manolo, cogiendo a Paco por el brazo, lo llevó hasta un rincón distante, encendió un candil y enseguida se pasó las manos por los cabellos despeinados. «¿Cuáles son las noticias de mi padre?», preguntó Manolo fríamente. «Tu viejo está muy mal. Los médicos están intercalando para atenderlo. Por lo que parece, y por lo que me ha dicho tu madre, su vida está por un hilo. El desgraciado siempre vence a la muerte. Cuando se piensa que él va a salir de esta vida, alguna cosa le restablece el vigor y nuevamente me quedo frustrado y sin la herencia que me haría el más feliz de los mortales». Isabel, saliendo de la cama, se aproxima a los dos. «¿Será esta vez?», exclamó displicente la joven. «No sé», murmuró Manolo. «Su muerte parece una historia sin fin. Con eso mis deudas van creciendo y si no muere rápido, ni tendré más amigos para los juegos. Y nuestro matrimonio se va quedando para atrás», se lamentó Isabel. «Estoy cansada de esperar en vano». «Isabel, cállate», le ordenó Manolo, y volviéndose hacia Paco le preguntó: «¿Tienes algún coche ahí afuera?». «Un cochero nos espera». Manolo, dirigiéndose a Isabel, consideró: «Sepamos esperar. Isabel, voy hasta la hacienda de mi padre y si se muere vendré a avisarte para que tracemos los planes de riqueza de nuestro futuro». Despidiéndose de la joven amante, Manolo bajó con Paco. Ya en el coche, sin ser oídos por el cochero, Manolo, en tono bajo, discreto y repleto de expectativas, se confesó con Paco: «Tú sabes lo bien que me haría la muerte de mi padre». Paco concordó rezongando. «Será una fiesta para tus fiadores
y sería una gloria para tu amante Isabel, a quien tomarías por esposa, aunque tengas que enfrentar la oposición de tu madre. Manolo sonrió malicioso. Paco, Isabel no se tornará mi esposa. Aunque le haga promesas y con eso disfrute de su generoso amor, ella solo podrá continuar siendo mi amante. Paco se admiró con la frialdad de Manolo. ¿No está ella en tus planes futuros? Paco, María, mi madre disfrutará en grande parte de la herencia de mi padre, y una intrusa dentro de aquel hogar como lo sería Isabel, la colocaría contra mí. Por Dios, ¿Isabel sabe de eso? ¿Por qué debería saberlo? Tal vez en la ocasión oportuna yo se la entregue a nuestro amigo Ruiz, en matrimonio acompañada de un buen dote. Y en momentos propicios y lejos de Ruiz disfrutaríamos de ardiente amor. Paco soltó una bellaca carcajada. Manolo, qué cabeza, quiero continuar siendo tu amigo porque un enemigo como tú sería un abismo sin fin. Manolo sonrió frío y calculista. 3. María de Jesús. Manolo descendió del coche despidiéndose de Paco, miró la gran casa de sus padres, confirmando los temores de Paco. Ante los muchos candiles que se mantenían encendidos a esas altas horas de la madrugada, respiró hondo. Arregló su fisonomía, asumió aire de mucha sencillez e interés y se transformó en otra persona después de borrar los rasos de ironía y de incontenida ambición. ¿Quién sabe? Ya se murió. Se dirigió hacia la puerta de la imponente casa, rodeada de jardines y de floridos paseos, y aún tuvo tiempo de arreglar su máscara facial con un aire de preocupación y tristeza. Algunos empleados estaban en la entrada. Le abrieron paso al hidalgo, hijo de Fernando de Castillos. Bajando los ojos, se descubrió en un gesto de profunda sumisión y al mismo tiempo de gran preocupación en relación a Fernando. María de Jesús, su madre, le abrió la puerta. Hijo, bienvenido. Mamá. Paco corrió a avisarme. Me ha contado que papá está muy mal e interrumpí nuestros negocios en la ciudad para venir a tu encuentro y el de papá. Ambos entraron. Manolo subía las escaleras ayudando a María. Mamá, ¿cómo está él? Los médicos no dieron esperanzas, le respondió su madre controlando sus más íntimas emociones. ¿Sabes? Estoy muy preocupada, pero con fe en Dios. Oh, sí, mamá. ¿Vino alguien a darle la extrema unción? Aquí estuvo el padre Damián, pero ya se fue. En el piso superior, cuando pasaban por un balcón abierto, Manolo, oliendo el aire, exclamó: ¡qué hedor, madre! Parece de cuerpo en putrefacción. Miró por el balcón y vio a la izquierda. Manolo, de verdad, sorprendido, se estremeció. Mamá, aquel es el coche real. ¿No será nuestra reina Juana, que pasea las ciudades de nuestro reino con el cuerpo de Felipe el Muerto? Sí, es su majestad Juana. Madre, esa mujer está loca. Es conveniente sacarla de nuestra propiedad para no contaminar todo y a todos. No solamente con el cuerpo de Felipe, que ya debería estar sepultado, sino también con su extremada locura. Después de una rápida pausa, Manolo completó: Juana debe estar poseída por el demonio. María suspiró mostrando comprensión y cariño. No, hijo. Lo que pasa es que ella está enferma. La pobrecita está muy enferma. Manolo se sintió contrariado. Alguien debería internarla, exclamó Manolo. Hijo, esa mujer es digna de lástima. No sabemos por qué razones de amor ella no se quiere separar de su marido, que por la voluntad de Dios volvió a la vida eterna. El joven resolvió callarse, siguieron subiendo las escaleras y uno de los empleados abrió la puerta del aposento de Fernando de Castillos, dándole paso a María y a Manolo. Manolo paró a corta distancia. El padre, en un esfuerzo sobrehumano, se recostó en unas almohadas. Hijo, lo saludó el padre con la voz temblorosa y vacilante. Dios bendiga tu amoroso corazón, padre. Manolo, admirado, se tiró en sus brazos. Pensé encontrarte sin vida.
Estoy peleando con la muerte, le respondió Fernando con una sonrisa, y no sé hasta cuándo triunfaré al llamado del sepulcro. Manolo estaba desconcertado. Entre los empleados de la hacienda son muchos los que elevan oraciones al cielo, piden por mi bienestar y mi salud. Siendo así, creo que a ellos debo mucho de mi vida. Ellos son los que le deben mucho a mi padre. Reciben comida, casa, buen sueldo, y tal vez sea por todo eso que lo quieren con vida para continuar con sus regalías. Después de una pausa y ya decepcionado, Manolo indagó: ¿qué dicen los médicos, padre? Y el padre Damián. Fernando informó sonriendo: todos ellos son mensajeros de la muerte. Hay que ver que el propio padre Damián ya ha encomendado mi alma al querer entregarme a Dios. María estaba tranquila, discreta y resignada, se secaba algunas lágrimas. Entre todos los que han atendido a tu padre, hoy mandé llamar a Domínguez, nuestro servicial jardinero. ¿A Domínguez? ¿Qué más tiene él, además de la fama de brujo? Ah, hijo, continuó María. Nuestro Domínguez ya curó a mucha gente y, contrario a ser un hechicero o un brujo, como tú dices, él es un servicial, colaborador nuestro, y es muy devoto de nuestro Señor Jesucristo. Manolo disimuló su contrariedad, conociendo la fama de Domínguez. Temía que ese jardinero pudiera prolongar la vida de su padre y con eso retardar sus planes de enriquecimiento inmediato. Sentía que la fortuna se les escapaba entre las manos. 4. Domínguez. Manolo estaba visiblemente perturbado con el pretenso interés en la administración de la hacienda de sus padres. Dejó informada a su madre María de Jesús que él andaría por todas sus tierras y propiedades en cuanto su padre estuviera enfermo. Con los puños de la mano golpeó en la puerta de Domínguez. El célebre jardinero de la casa paternal lo recibió con una gran sonrisa y gran respeto. Manolo se desmoronó examinándolo de arriba abajo, estremeciéndose cada vez que se acordaba de la fama de brujo de ese hombre. Sentado en la cabecera de una mesa tosca, Manolo enfrentaba a Domínguez y minuto a minuto se dejaba invadir por trazos de intranquilidad, sin saber definir qué era lo que le invadía el alma. Pocos segundos después, Manolo bajó los ojos, sentía su alma siendo desnudada por la mirada penetrante y rebuscadora de Domínguez. En un movimiento instintivo, quiso recomponer sus pensamientos y crear una máscara de interés. Allí sentado e incómodo, no articulaba ni una palabra. Al final, ¿qué es lo que quieres, Manolo?, le preguntó el jardinero. El joven, aún mudo, respiraba fuertemente. Empezó vacilante Manolo. Que mi madre te ha llamado para que le des vida a mi padre. Es verdad, y la debo atender. Mi padre está viejo, acabado. Creo que la muerte para él sería un descanso merecido, después de tantos años de trabajo, de administración y de fatiga, junto a todos sus trabajadores. Todos nos morimos un día, destacó Domínguez, en voz pausada y completando. Sin embargo, ese día es el que determina la voluntad de Dios. Después de una breve pausa, Domínguez completó: no sabemos cuál es el día de la voluntad divina en lo que se refiere a nuestra vida y a nuestra muerte. Manolo, con la cabeza agachada y con la voz bajita, replicó: si tenemos que esperar a la voluntad de Dios, entonces no es conveniente que uses tus recursos mágicos de brujería para retardar el cumplimiento de la voluntad divina. Domínguez sonrió comprensivo. Los recursos de que dispongo son los de traer a los buenos espíritus para que prolonguen la vida o para que le proporcionen salud a quien la ha perdido, pero también son parte de la manifestación de los cielos. No soy contrario al Altísimo, apenas cumplo las disposiciones de lo más alto. Y para informar mejor, Domínguez completó: dicen que Jesucristo extendió sus manos sobre los enfermos y los curó por la voluntad del Padre. Eso también es lo que yo hago cuando llamo a la misericordia divina en favor de los que sufren. Pero fuera de eso, no hago más nada, mi querido niño Manolo. De mi parte, desde mi corazón,
transmito apenas ondas de mi amor a los enfermos y el resto es lo que viene de Jesús. Para evitar otras indagaciones que le parecían ociosas, Domínguez le dio otro rumbo a la conversación. ¿Fue María de Jesús tu madre quien te pidió para que me llevaras al lecho de tu padre? Manolo tembló. No, Domínguez. Te puedo llevar hasta allá, pero no quiero que uses tus brujerías. Deja que mi padre muera en paz. Y en una disimulada preocupación filial, Manolo terminó. Amo a mi padre y no quiero verlo en prolongados sufrimientos. Domínguez, con la sabiduría adquirida con la vida y el dolor, lamentó al darse cuenta de las verdaderas intenciones de Manolo y queriendo renovar el alma del joven que se encontraba a su frente, consideró: Manolo, nadie podrá violar las leyes divinas, ni yo con lo que tú llamas de brujerías conseguiría burlar las disposiciones del sentido y la vida de cada una de las personas. Pero tú puedes interferir donde los médicos ya dieron la última palabra. La palabra final de cada hombre es según la cabeza y el corazón de cada uno de nosotros. Y por muy avanzada que sea nuestra ciencia y nuestra aparente sabiduría, somos un grano de arena delante de las manifestaciones del amor de Jesús a favor de cada uno de nosotros. Y después de una larga pausa, Domínguez complementó: tu padre siempre fue un hombre bueno, de gran corazón. Atravesando estas propiedades de las cuales soy un mero jardinero, encontrarás a muchas familias y muchos corazones que en reconocimiento a la bondad de Fernando, tu padre, rezan por él de día y de noche. Manolo se puso de pie visiblemente contrariado. Está bien. Para mostrarte que deseo lo mejor para mi padre, te voy a llevar para que atiendas el llamado de mi madre. No pongo en duda tus sentimientos, hijo. Apenas quise aclararte sobre las limitaciones de mis recursos espirituales para que no se creen falsas esperanzas, aunque yo todo lo espere, para que se prolongue hacia el infinito la salud de Fernando, nuestro gran amigo y benefactor. Manolo tenía hiel en su alma, pero sabía asumir falsos sentimientos. Aunque no pretendía, debería llevar a Domínguez a la casa de su padre para ganarse la confianza de su madre, ya que tenía los ojos puestos apenas en la fortuna que el trabajo y la benevolencia de Fernando hicieron crecer. Así Manolo y Domínguez caminaron juntos al encuentro de María. ¿Quieres hacer un comentario? No, está bien así. Numeral 5. Fernando de Castillos. Una de las empleadas de la casa de los Castillos, cuando vio desde lejos que Manolo y Domínguez se aproximaban, corrió a darle la noticia a María de Jesús. La hizo bajar y ponerse debajo del umbral de la puerta. Y así, cuando su amado hijo y el admirado Domínguez se aproximaron de la entrada de aquel hogar, fueron recibidos por María de Jesús, hecha de dulces y ardientes emociones. «¿Trajiste a nuestro Domínguez?», dijo la jubilosa María, en cuyo corazón crecían las flores de la esperanza. «Entremos». Manolo, admirado, vio a su madre besar las manos callosas del jardinero. Domínguez, en un gesto que le pareció de excesivo amor y cariño: «Este hombre es peligroso», pensó Manolo, en el silencio de sus tumultuosos pensamientos. «Necesito ser más cauteloso». Los tres subieron las escaleras, entraron en el aposento de Fernando de Castillos, pararon próximo al lecho donde le oían la difícil y jadeante respiración que rompía el silencio. Sin embargo, era difícil verlo en la oscuridad. De repente María se dirigió a la ventana y abrió las pesadas cortinas, dejando entrar la luz y el aire en el aposento para que todos los allí presentes pudieran ver a Fernando. Domínguez inmediatamente se sentó en la cabecera de la cama, siendo cada uno de sus mínimos gestos acompañados por la mirada contrariada de Manolo. «Fernando», llamó íntima y amorosamente Domínguez. «Fernando». El enfermo, con esfuerzo, abrió los ojos. «Domínguez». «Vamos, amigo y padre de corazón», prosiguió Domínguez con dulce y cariñosa intimidad. «Vamos a buscar el tesoro de la salud de Jesús. Vamos», murmuró Fernando con lágrimas que brillaban en sus ojos. «Vamos a buscar la bendición de la vida».
María delicadamente le arregló las almohadas, buscando una posición cómoda para Fernando. Amigo, decía el padre de Manolo, llenando el pecho y ensayando una pálida sonrisa. Aquí has venido. Vine a traerte la bendición de Jesús. Alabado sea nuestro Señor, murmuró Fernando. Mientras el sudor frío salía de la frente, no soy digno de pedirle bendiciones. Domingo cerró los ojos. Inspiró profundamente y se estremeció suavemente con la presencia de los espíritus benefactores que allí se encontraban. Estaba rezando, levantando la mano derecha sobre la cabeza de Fernando y sin tocarla, articuló una simple pero ardiente oración. Jesús, Maestro y amigo, estoy delante de un ser benefactor que hace de todo en beneficio de los que sufren. Por eso, Señor, ruego las bendiciones de los cielos para Fernando, nuestro amigo y padre del corazón. Manolo se escondió en un rincón. Se sentía inmensamente contrariado, con miedo de que la fortuna tan ambicionada se le escapara de las manos, y pensando en todas sus deudas de juego, dejaba que un sentimiento de odio se situara en su corazón. Él no creía, pero temía por la victoria de Domínguez, venciendo la muerte de su padre, ya que presentía que Fernando le estaba entregando su corazón. Fernando poco a poco mejoraba la respiración. María de Jesús, que estaba con la cara lavada en lágrimas, compartía el socorro, envolviendo a su amado compañero en ondas de resignación y esperanzas. Manolo, llamó al padre con voz amiga y ya casi rehecha. Ven a compartir el banquete de gratitud. El joven se estremeció y, aunque estaba amargo por dentro, ensayó una falsa sonrisa de júbilo y se aproximó de su padre, se sentó a su lado y aparentemente se mostró jubiloso. Gracias. Adiós, dijo en tono bajito, cogiendo entre las suyas las manos de su padre. Casi lo perdimos. Domínguez sonrió entristecido. Presentía en aquel joven las sombras de la ingratitud filial, al mismo tiempo que sentía el clima de desagrado malestar y el destilar de un mortal veneno de contrariedad. Domínguez en silencio rezó por el joven. 6. El rey Fernando. El rey Fernando se despertó con el corazón angustiado, entró en su gabinete particular esperando con aprensión los acontecimientos que se desencadenarían aquella mañana, y así lo ordenó a sus colaboradores más próximos. Hagan pasar a los clérigos. Al entrar el último de los clérigos convocados por su majestad, Fernando dio la orden de cerrar las puertas y postergar las audiencias que estuvieran marcadas. En la sala había silencio y expectativa. Sus manos temblaban suavemente, denunciando las preocupaciones que le asaltaban el corazón y el nerviosismo ante aquella singular asamblea de representantes de la Iglesia romana. Señores, dijo el rey, queriendo controlarse, es de conocimiento de todos el desequilibrio de mi hija Juana. No hubo espanto entre los clérigos, y notadamente no existía cualquier reacción de asombro o curiosidad en el obispo allí presente. Ya rescatamos el cuerpo de Felipe de las manos de mi hija. Le hemos dado un entierro justo y necesario, y hemos puesto fin a esa peregrinación de Juana por las ciudades de nuestro reino, afirmó Fernando. Y después de una breve pausa prosiguió. Mi hija, entre tanto, está en estado de profunda perturbación mental. Por eso les he convocado a esta asamblea apelando a sus corazones para que la ayuden. El padre de Damián se levantó. Majestad, dijo Damián, ante el silencio general, he visto a la reina Juana, y aunque sé que ella no es común entre los mortales, sé que está poseída por el demonio. No sé si es por el demonio, ya que es católica y acepta a la iglesia. Majestad, interfirió el obispo, que como máxima autoridad respondía por todos los clérigos.
El padre Damián tiene una larga experiencia en los tribunales de la Inquisición, y al haber visto a muchos de los que se dejan poseer por el demonio, y si él dice que el demonio domina el alma de nuestra reina Juana, entonces es porque ella está poseída por el mal. Fernando sudaba nervioso. Tal vez, Excelencia, contempló Fernando. Si está poseída, ruego los préstamos de todos los presentes para traerle de nuevo la razón. ¿Qué quiere que hagamos?, indagó el padre Damián, con tono de impaciencia. Vuestra Majestad sabe el destino de todos los poseídos por los demonios del mal. Olviden el tribunal de la Inquisición, apeló Fernando. No podemos convivir con escándalos en la corte. Las miradas entre los clérigos acabaron centralizándose en el obispo, que era la máxima autoridad entre ellos. Por misericordia, afirmó el obispo, después de algunos minutos de expectativa, sabiendo que Cristo atribuyó poderes a sus discípulos sobre los espíritus de mal, y estos poderes hoy están en nuestras manos, autorizo al padre Damián a que practique la ceremonia de exorcismo para liberar a nuestra reina. Murmullos entre los clérigos. El obispo se levantó y alzó los brazos pidiendo silencio y orden. Sí, el obispo volviéndose al rey, que vuestra majestad será pródigo abriéndonos los cofres reales, para que podamos exorcizar a la reina Juana y librarla de las tramas infernales que se sitúan en su corazón. Y teatralmente volviéndose hacia el padre Damián, el obispo complementó. Entre nosotros, con mi autoridad de obispo, reconozco al padre Damián como el clérigo que entre todos posee la orden del exorcizado, conferida por la Iglesia Católica, y que por eso puede actuar contra los espíritus del mal que dominan a nuestra reina Juana. El padre Damián se levantó. Majestad, dijo dirigiéndose al rey, le pido que envíe a nuestra reina Juana a un lugar discreto para que yo la pueda exorcizar lejos de las miradas curiosas y repletas de escándalos. Después de una pequeña pausa afirmó, levantaré el crucifijo contra los agentes del mal. Fernando aceptó con un gesto mudo de la cabeza y después de definir el lugar discreto pero cómodo para su hija Juana, confirmó, la voy a internar en el castillo de Tordesillas, y aproximándose del padre Damián le dijo, le entrego en sus manos a mi hija. 7. El padre Damián. El patio era amplio. La arquitectura en arcos que circundaba el patio interno exhibía en el centro, dentro de un extenso jardín, una fuente alimentada por una tenue naciente. Todo sugería un clima de paz y oraciones. Sin embargo, desde los sótanos de aquella soberbia construcción religiosa subían los gemidos de dolor y los gritos neutralizados de desesperación, ya que en las partes subterráneas se erguía el submundo de la Inquisición. Manolo entró al patio con familiaridad. Quería descubrir entre los clérigos encapuzados a la figura del padre Damián. Sintió que le tocaron el hombro y tembló. Inmediatamente se dio la vuelta. ¿Me estás buscando?, preguntó el padre Damián. Sí, padre espiritual. No digas eso, Manolo. Prefiero me trates como tu gran fiador y por ello espero que hayas venido a cumplir nuestro trato. El joven temblaba. Padre Damián, solo puedo cumplir el trato si cuento con su ayuda. Solamente así, con su mano fuerte, podré transferirle parte de la hacienda de mi padre. ¿Cómo está él? Vivo, más vivo que nunca. ¿Cómo así? Entonces me engañaste cuando me trajiste la noticia de que los médicos habían anunciado su casi muerte. No, de ninguna manera, no lo he engañado. Manolo, entonces explícate. El joven, temeroso y con la voz repasada de visible rencor y contrariedad, informó. Después de los médicos, cuando todo parecía el fin, mi madre mandó llamar a Domínguez, un jardinero con poderes diabólicos, y así, ya casi muerto, recobró la vida. ¿Tu padre está con salud? Sí, mi querido confesor.
Es tanta y tan sorprendente su diabólica salud que pretende volver a dirigir a todos los empleados y dejarme endeudado. El padre Damián, frío, calculista e imperturbable, fijó los ojos en Manolo hasta que el joven tembloroso bajó la mirada. Maldito, tú gastas demasiado tu tiempo y mi dinero con aquella ramera a quien haces de amante. Hubo una breve pausa y el padre Damián completó. A mi edad no dispongo de mucho tiempo para disfrutar de lo que siempre ambicié y que, por justicia, hace mucho me pertenece. Envolvió a Manolo con una mirada siniestra y ordenó: tu padre debe morir. ¿Cómo, padre Damián? Eso es contigo, Manolo. Si las cosas se demoran más de 2 semanas, tendré que visitar a tus padres para mostrarles los documentos que firmaste y exigirles el rescate de tus deudas o entonces la transferencia de toda la hacienda a mis manos. Eso me hará caer en desgracia. Tu desgracia será aún peor si todo no se cumple tal como tratamos. Y tú conoces los poderes que tengo para extraer fortunas de quienes tienen pendencias en el tribunal de la Inquisición. No me amenace así, padre Damián. Ya basta mi desgracia y esa cosa que me corroe por dentro, siempre llevándome a perder más y más. Manolo arrasado entró en su nido de amor. ¿Cómo estamos?, indagó Isabel. Delante de la conturbada mirada de Manolo, ¿qué otra desgracia te ha pasado, querido? Tú no te imaginas. ¿Hablaste con el padre Damián? El joven confirmó. ¿Y entonces?, insistió la joven. ¿Entonces qué? Isabel, cállate y dame tiempo para pensar porque una tempestad acaba de caer sobre mi cabeza. El tiempo se está agotando y mi victoria parece una derrota. Y todo se irá al infierno. Hubo un gran e incómodo silencio. Isabel, cariñosa, intentó tranquilizarlo acariciándole la cabeza. Calma, querido. Calma, que el mundo no va a acabarse hoy. Mi mundo, Isabel, corre el riesgo de desmoronarse. No cuento con la simpatía ni con la comprensión del padre Damián, y como si fuera poco, él me ha dado un plazo corto para que todo se resuelva. 8. Las tramas. Alrededor de una mesa tosca en la taberna donde Manolo estaba reunido con Paco y Ruiz, había un clima de nerviosismo y tensión, entrecortado por jadeante respiración. Ruiz, después de tomar 2 tragos de vino y secarse los labios con las manos, rompió el pesado silencio que reinaba. Entonces, amigo mío, el padre Damián decretó la muerte de tu papá, y con ese cura que tiene manos de águila y corazón de porcino no se puede discutir. Él tiene mucha influencia, dijo Paco, completando el retrato del poderoso clérigo, y él lo puede todo. Maldición, exclamó Manolo. Estoy perdido. Mis deudas son mi entera desgracia. Mi padre, aunque enfermo, no parece que se muera en el corto espacio de 2 semanas. Bebían pensativos. Pesadas nubes espirituales rodeaban aquellas 3. Almas corrompidas por la responsabilidad que les destilaba ideas sombrías y terribles. El joven Manolo estaba trastornado. Domínguez, el maldito brujo se está convirtiendo en el instrumento de mi desgracia. Fue por él y sus artes mágicas que mi viejo padre se curó. ¿De qué sirve ahora lamentarse?, replicó Paco. Matar a ese brujo ahora nos llevaría a tu padre a morir en menos de 2 semanas. Corroído por los impulsos enfermizos, Ruiz sugirió, indagando: si la muerte de don Fernando de Castillos es inevitable, entonces ¿por qué no contribuir para hacer que ocurra a su debido tiempo? Es decir, antes del final de estas 2 terribles semanas. La fría sugerencia causó un malestar. En el fondo, la idea sugerida por Ruiz correspondía a los pensamientos no externados
de los demás comparsas y que en aquel justo momento surgió como una solución cínica al impas. Contaremos con la simpatía de Damián, complementó Ruiz, al hacerse sin saber mero portavoz de las sombras espirituales en que todos ellos se dejaban envolver. Sí, tal vez esa sea la solución, dijo Paco. El silencio se restableció entre tragos de vino. Las mentes, no obstante, hervían creando detalles y pormenores de la trama criminal y perversa y retrataban las inducciones infelices de la asamblea de los espíritus que envolvían a los tres encarnados desajustados. Es la solución, murmuró Manolo, convencido y vencido por las circunstancias amargas que había creado para sí mismo. Y en verdad, no nos cuesta nada dar un empujoncito para decidir favorablemente nuestra propia suerte. Al final, tu viejo ya se está muriendo. Creo que saldrá de esta vida para una mejor, sin prolongar indefinidamente el propio sufrimiento. Y con eso, yéndose más rápido para los cielos, compartirá la vida con los ángeles, complementó Ruiz burlándose a carcajadas. El hijo de Fernando se levantó embriagado. Son las fatalidades del destino, aseguró dirigiéndose a los cómplices. Si hay algo que hacer, entonces hagámoslo ya, ahora, hoy mismo, para que el infierno de Damián no caiga sobre mi cabeza. ¿Y tu madre, Manolo? Yo sabré conducirla. Mamá no entiende de negocios y por eso no será obstáculo para que complementemos lo que se debe hacer. Así evitaremos las desgracias que puede desencadenar el padre Damián. ¿Y cuándo será?, concluyó Ruiz. Si fatalmente tiene que ser así, por obra del destino, entonces que sea a más tardar mañana. Y después trazaremos nuestro futuro y nuestra libertad para vivir en la riqueza, determinó Manolo. Manolo entró al dormitorio de la casona del callejón. Isabel, al recibirlo, notó que su joven amante estaba con los pensamientos distantes. Algo parecía perturbarlo y le robaba el propio espíritu. ¿Qué tiene el Manolo? ¿Mucho vino en la cabeza? El joven sonrió y volvió a sumergirse en sus propios pensamientos. ¿Qué pasó, querido? Nada, Isabel. Apenas que por motivos de negocios particulares, mañana debo hacer un corto viaje. Y a más tardar en 2 o 3 días estaré de regreso. ¿Me llevas contigo? ¿Llevarte cómo? Yo no te dije que viajo a negocios. ¿Cómo puede una mujer acompañar a alguien que sale a negocios, a descubrir caminos nuevos para formar un futuro hogar? ¿Piensas en casarte conmigo? ¿Y con quién más, Isabel? Trata de arreglarme las mejores ropas, porque de este viaje dependerá nuestro propio futuro. Si quieres tener en tu nombre el de mis padres, apresúrate. La joven, irradiando alegría, lo atendió rápidamente. Manolo, ¿puedo darle a esa noticia a nuestros amigos y parientes? Diles alguna cosa, pero los detalles déjalos para que personalmente los dos transmitamos las buenas noticias, tan pronto regrese de este corto viaje de buenos negocios. Isabel, muy contenta, lo abrazó y lo besó emocionada. 9. Vida y muerte. Es una noche nublada. El cielo, sin estrellas, parece revolver las pesadas nubes como un prenuncio de una violenta tempestad. Domínguez, que llegaba de una larga caminada, es recibido en la puerta de una casa sencilla en un clima de miedo y aprensión. Entre, Domínguez, lo invita el dueño de aquel hogar, abriéndole la puerta y revelándose más aliviado de sus miedos. ¿Cómo está Carmela? Con dificultades en el parto. La partera me dijo que el niño está en posición atravesada y con eso mi mujer y mi futuro hijo corren peligro de vida. Veamos entonces qué se puede hacer con el amparo de Jesús. Domínguez lo quiso tranquilizar. Todo siempre está en las manos de Dios. En la carretera, Manolo se estremeció con un rayo.
Los truenos retumbaban y los rayos que cruzaban el firmamento asustaban a aquellos 3 siniestros comparsas y volvían indóciles a los animales en que cabalgaban. Empezó a caer una lluvia pesada. Sigamos adelante, convocó Ruiz decidido. Este mal tiempo nos ayudará mucho en esta tarea. Y hostigando a los animales que ahora estaban mojados y desistían delante de la lluvia que los incomodaba, caminaban rumbo a las propiedades del padre de Manolo. Estaban decididos a realizar el plan siniestro. Domínguez, oyendo la lluvia, contemplaba a la partera. Respire hondo, Carmela. Deme su mano, Domínguez. Ayúdeme por el amor de Dios. Mis fuerzas desaparecen y mi hijo está sufriendo dentro de mi barriga. ¿Confía en Jesús?, insistió seguro aquel amigo de los menos felices. Acuérdate que este hijo tuyo es antes de más nada una obra de la creación divina. La partera secaba el sudor que inundaba el rostro de Carmela. ¿Qué piensas tú, Domínguez?, indagó la partera en un tono de miedo y aprensión. Vamos a ampararla. Inmediatamente Domínguez colocó sus manos sobre el vientre materno y entró en estado de profunda oración diciendo: Señor Jesús, súplenos de recursos y preserva estas 2 vidas puestas en tus divinas manos. La lluvia caía en torrentes. Al frente de la casa de su padre, en aquella noche de tormentas e instigado por Paco y Ruiz, que se colocaban en la retaguardia, Manolo se apeó de su caballo y le entregó las riendas a Paco. «Sigue adelante», le ordenó Ruiz. Manolo, jadeante y mojado, atravesaba sin que lo notaran el extenso jardín que circundaba la bella construcción, parando un poco después delante de las altas paredes. «Todo a oscuras», observó, y usando sus energías empezó a escalar las paredes en dirección al aposento de su padre. Los minutos pasaban. Domínguez, con las manos puestas sobre el vientre materno, comenzaba a darle una nueva posición al bebé a quien traería luz de una nueva existencia. Ese benefactor de todos se sentía conducido por la inspiración y por las manos espirituales que se reunían a su alrededor con el propósito de preservar aquellas 2 vidas en toda su plenitud. Manolo, imperceptible, entró en el aposento íntimo de su padre y caminando por entre las sombras se aproximó del lecho paterno. Su padre Fernando estaba solo y en silencio. Parecía alguien que descansaba tranquilo y después de una larga e incómoda lucha por la preservación de la vida. El joven se estremeció. Sin embargo, determinado en sus propósitos, parecía que tristemente inducido por el padre Damián y por sus 2 cómplices, y se acomodaba en la posición de instrumento de la perversidad. «Si tiene que ser, que sea», murmuró para sí mismo. Y tomando los envases llenos de combustible usados para abastecer los candiles de aquella casa, comenzó a regarlo por todo el aposento, humedeciendo el piso de madera, las cortinas y el lecho del enfermo. La partera sonrió contrayéndose. «Ah, Domínguez», dijo ella, respirando más aliviada por un milagro de fe, «el niño se acomodó. Entonces ahora es contigo». Y Domínguez, levantándose, dejó el pequeño cuarto donde el parto se realizaría y volvió a la sencilla sala. «¿Y cómo estamos?», indagó el inquieto marido. «Muy bien», respondió el interpelado, golpeándole la espalda para tranquilizarlo. «Todo muy bien, gracias a Dios». Manolo vacilaba. En la oscuridad del dormitorio, con las manos temblorosas, jadeante, se demoraba en sentir la extensión de su plano homicida, mirando a su padre inerte cuyo lecho estaba empapado de combustible. «No tengo otra salida». Buscaba convencerse, instigado sin saber por las sombras espirituales que se había arrojado por la imprudencia. ¿Será él o yo? En la sala del modesto y rústico hogar, Domínguez y el padre temeroso oyeron el llanto de un niño que venía del dormitorio. «Mi hijo nació»,
Interrumpió el padre abrazando a Domínguez en un acto de gratitud. Y mi esposa está viva. Seamos gratos a Jesús. Manolo, sofocado por el temor y malintencionado, por la ambición desmedida, ateó fuego. En una casi explosión, el fuego se levantó voraz. El lecho del padre ardía en llamas, y antes de que llegaran los empleados y también su propia madre, el alucinado joven huyó bajando y casi cayó por las paredes resbalosas de la casa. De lejos, ya nuevamente en su montería, acompañado por Luis y Paco, el joven se despedía de su padre sin ningún constreñimiento, convencido de que le había propiciado una muerte necesaria. Hice lo que debía hacer, anunció, colocando los animales en un ligero trote, huyendo hacia la ciudad más próxima. ¿Quieres hacer un comentario? Vida y muerte. 10. La mano del destino. El padre de Damián se volteó bruscamente a «¿Eres tú, Manolo?» «Sí, mi benefactor», respondió el joven de fisonomía trastornada y que al mismo tiempo pronunciaba palabras tan frías como la lámina de un puñal. Todo consumado, y después de una estudiada pausa informó: «Mi padre está muerto». «¿Cuándo y cómo?» «Fue ayer en un incendio». «¿Y cómo fue?» «Fue repentino». «Fue la mano del destino». Damián, frío y calculista, se dio cuenta de que alguna cosa había sido planeada para que ocurriera la súbita muerte de don Fernando de Castillos, y con la prudencia de los chacales examinaba a Manolo su presa. «¿De quién fue la mano del destino?», indagó maliciosamente el clérigo, que desarmó la seguridad y el cinismo de Manolo. «¿Qué importa de quién fue la mano?». «A mí todo me importa, Manolo. No quiero estar como personaje de otra ejecución a no ser en aquellas que patrocinamos mediante el santo oficio de la Inquisición». Manolo respiró profundamente, empalideciendo. En la pantalla de su enfermiza imaginación de inmediato se destacó la figura de Domínguez, y para lavarse de sospechas no vaciló en informar: «Por lo que sé, fue obra de un brujo». «¿Qué es lo que quieres decir? ¿Recuerdas que mi padre se sometía a un tratamiento con Domínguez y que después que los médicos lo desahuciaron, él recobró la conciencia y la vida? Pues debe haber sido ese, justamente ese Domínguez, quien lo hizo arder en llamas vivas. Ese hechicero en la casa de mis padres, disfrazado de jardinero, siempre evocaba el fuego del infierno y convocaba a las almas esclavas de los demonios para cumplir sus deseos». El padre Damián se persignó. «Él fue la mano del destino», confirmó Manolo. «Tú», consideró Damián, «estás denunciando al tal Domínguez como un hereje que, además de estar alejado de los principios de la fe de nuestra Santa Madre Iglesia, es un hechicero y un criminal». «Sí lo denuncio, mi santo padre», confirmó el joven de rodillas. «¿Tienes testigos que puedan confirmarlo?» «Tengo a 2, padre. 2 testigos, Paco y Ruiz. Y ellos, por varios motivos, estarán listos para atestiguar contra Domínguez si es necesario en el tribunal de la Santa Inquisición». Damián examinaba y reexaminaba al joven. «¿Esos testigos dirán la verdad?». Manolo sonrió malicioso e informó con cinismo: «La verdad conveniente, mi confesor, ya que en el tribunal de la Inquisición más valen las declaraciones que la realidad». El clérigo ensayó una suave sonrisa. «Muchacho, tú eres un demonio». «No, padre, soy un deudor que viene a rescatar todas sus deudas y ahora le transfiere a usted la mayor parte de la hacienda de mi fallecido padre y quiere empezar una nueva vida bajo su bendición». «Amén», murmuró en una mezcla de triunfo, y después de una breve pausa, el padre Damián ordenó: «Tráeme a los testigos, Manolo. Quiero escucharlos e instruirlos antes de tomar las medidas necesarias y oportunas para salvar el alma maldita del brujo Domínguez». Y estirándose en la cama, Manolo se acostó al lado de Isabel. «¿Y ahora?»,
indagó Isabel. ¿Empezaremos realmente una vida enteramente nueva? ¿Y acaso la vida no es otra cada nuevo día? Me tomarás por tu mujer, tu esposa, y me sacarás de este refugio de pecado para así ganarme las honras de una esposa rica y bien servida de criados. El joven sonrió sin responder. ¿Qué me dices, Manolo? Esperemos que pasen unos días, Isabel. Aún no estoy completamente libre para hablar sobre el futuro. Por eso, aunque nos alimentemos de sueños e ilusiones, hagamos el juego de la paciencia. ¿Algún comentario? Hay una parte en la que se mencionaba el cinismo. Y casi a continuación decía algo sobre patrocinado por el Santo Oficio de la Inquisición, ¿verdad? Sí. Entonces, luego habla de los tribunales de la Inquisición. Entonces, en este caso, no estaba de acuerdo, no entendí si fue Manolo, que no estaba de acuerdo con un crimen, que no estaba amparado por la Inquisición. No sé si ahí fue donde habló del cinismo. Y luego decía que si estaba patrocinado por el Santo Oficio de la Inquisición y por un tribunal de la Inquisición, ahí sí estaba permitido, sí estaba justificado un crimen. Entonces, en este caso nos podemos dar cuenta de que la Inquisición estaba amparada por la ley civil y también por la religión. Así. Por esa razón eso era legítimo. Cuando nosotros sabemos que en realidad eso no, crimen es crimen. Sí. Y actualmente podemos verlo también en la ley civil, que no está del lado de la moral. No va de la mano la ley y la moral, pues la ley civil y la moral no van de la mano, solamente. Muchas gracias. Bueno, vamos a finalizar la lectura de esta noche y vamos a hacer la oración final. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que han asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.